Pues buenas tardes, eternautas. Aquí nos encontramos una tarde más, como siempre. Hoy un pleno al 15, que diríamos si fuera una quiniela, porque estamos aquí bien rodeados de los habituales y de los que empiezan a ser, como por ejemplo Graciela Molinelli, que nos acompaña esta tarde también. Buenas tardes, Graciela. Buenas tardes, queridos. Tu tercera conexión ya. Matías Néspolo, que lo teníamos por ahí un poco perdido en las últimas conexiones, pero que hoy está de nuevo en un entorno, parece que idílico, muy rural, y imagino que de vacaciones, disfrutando de tus vacaciones ya, ¿verdad, Matías? Ya a punto de desconectar, aunque quede una semana más de trabajo. Buenas tardes, Eternauta. Es un placer estar de nuevo aquí después de una breve ausencia. Breve, espero que sea breve y no repetirla. Pues muy bien, como siempre, María José Peña, también en esta tarde, veraniega y calurosa. ¿Qué tal? ¿Cómo Y estáis? hola, ¿qué tal, María José? Y los incansables y siempre asiduos, Lázaro Covadlo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y David Monteagudo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí Bueno, estamos. pues vamos a empezar esta tarde con una obra, en este caso una película que nos ha propuesto Lázaro, titulada Los Inocentes y basada en la famosísima novela de Henry James, Otra vuelta de tuerca. Aunque también es cierto que la película ha tenido algunos otros títulos, por ejemplo Suspense, creo recordar también. Bueno, una película que inevitablemente nos va a llevar a comentar posiblemente también fragmentos o pasajes de la novela, porque es raro, me imagino que todos la habéis leído también, alguno quizá más de una vez, esa magnífica novela de Henry James, y llevada al cine. ¿Por qué director? Recuérdamelo, Lázaro. En este caso Jack Clayton, pero hubo otras versiones. Bueno, la que hemos visto todos es la de Jack Clayton, por lo tanto, ¿sí? La habéis visto ahora recién. Bueno, pues una película que yo creo que nos va a traer un intenso, ameno y entretenido debate. Como siempre, yo voy a quedar para el final porque ya le voy cogiendo el gusto a esto de ver luego por qué vía me tengo que salir o por qué vía tengo que entrar. Y le voy a dar paso a Lázaro directamente para que él acabe de presentar y Oye, comentar. perdona, pero en este caso, sin que siente precedente, si me permite, quisiera quedar yo para el final. Ah, pues perfecto. O en No hay todo ningún... caso, el prefinal, puedes quedar tú, pero yo prefiero que opinen, en todo caso, David, María José, Matías y Graciela, y después yo. Bueno, pues no hay problema. Simplemente yo quedo también por delante de ti y te dejamos para el final si Vale. quieres tener hoy ese privilegio. Y lo que sí te pediría es que presentes un poquito la película y por qué la has traído a este foro y por qué la película y no la novela y por qué esa preferencia, un poquito para situar. Pero en este caso, bueno, es que no quisiera pisar posibles interpretaciones de algunos de vosotros, pero bueno, traje esta película porque a mí yo la veo, aparte de verla desde el punto de vista cinematográfico, que como sabéis, a mí me encanta el cine, pero la veo también desde el punto de vista literario, no solamente el libro, ¿no? Que ayer a la noche lo acabé de leer por tercera vez, ¿no? Pero la película la veo desde el punto de vista literario y hasta podría decir que para mi gusto es superior a la novela. Uh-huh. Cosa que pasa muy pocas veces, pero en el cine creo que se dio lo mismo con Blade Runner, que dice que es superior a la novela de Philip Dick, ¿no? Pero en este caso, y ya después en su momento diré por qué me gustó más que la novela, y bueno, y prefiero que sigáis opinando vosotros de la película. Muy bien. Bueno, Sí, pues si me permitís, adelante. rompo el hielo con una intervención brevísima, ya que tenemos un pleno y estamos todos. Voy a consumir 3 minutos, si me dejáis.
al hilo de lo que comenta Lázaro, que me parece sí muy, muy, muy pertinente. Yo no sé si... Reconozco que no la releí últimamente, la novel, porque en realidad es un relato largo de Henry James, y lo que tengo, claro, lo que suele pasar es, a pesar de que creo que la he leído más de 2 o 3, incluso diría más de 3 veces a lo largo de mi vida, la primera en tiempos universitarios, lo que también tengo es un recuerdo idealizado por la memoria, que suele pasar, para bien y para mal, para bien y para mal. Y que luego con las relecturas y con el estado en el que uno está en la vida y en la experiencia suele encontrar otro relato u otro poema. Suele pasar sobre todo con la poesía, ¿no? El poema es nuevo cada vez. Con la buena literatura también pasa eso. Y en esa línea no la tengo muy presente, pero sí, con ese vago recuerdo de la prosa de Henry James y del estilo, la sensación que tuve es que no era del todo fiel, o que incurría en algunas licencias más o menos flagrantes. Pero me gustó mucho la película. Tampoco me atrevería a decir en la línea de Lázaro que es superior la versión cinematográfica, la versión audiovisual al relato, pero sí que lograba una muy buena traslación, una muy buena cambio de lenguaje, cambio de medio, cambio de sistema comunicativo. Y lograba algunas cosas interesantes. Digo 2 cosas y ya me cayó la boca para ser breve como prometí. El juego de la ambigüedad, el juego de esa indefinición, ese casi enigma o incertidumbre que es el leitmotiv, el caballito de batalla de Henry James, sobre todo en los planos psicológicos donde trabaja, ¿no? Psicológicos, emocionales, sentimentales. Cuando nos metemos en cualquiera de las grandes novelas de Henry James o en los relatos, siempre estamos en esa atmósfera ambigua y de incertidumbre, de difícil definición, y diría también de cierta inquietud o malestar que genera en el lector esa especie de conflicto siempre irresuelto en la psiquis de cada uno de los personajes y de los protagonistas, que de alguna manera se permea, contamina en el lector y genera ese pozo casi de malestar. En la novela, en la versión cinematográfica encontré que eso estaba muy bien logrado, pero tal vez en otro plano, y dejo escapar este comentario y ya cedo la palabra. Me parece que el film trabaja muy bien esa ambigüedad, esa indefinición en el plano psicológico, pero también, en el plano psicológico, sobre la dimensión del deseo. Hay una pulsión muy, muy clara, sexual, que no recuerdo, tal vez es error mío, pero diría que no está del todo presente en la prosa de Henry James, o sí está presente, es omnipresente, me corrijo, pero está muy, muy, muy solapada. Muy solapada. El plano del deseo de los cuerpos, del deseo carnal, del deseo sexual, me parece que en Henry James siempre está demasiado solapado, demasiado silenciado, y hay varios velos que atraviesan ese deseo. Y en el film eso se veía bastante más claro y bastante más perturbador. Y lo digo claramente y para hablar sin vueltas y hablar de manera llana. Me parece que hay una pulsión ahí sexual de insatisfacción muy, muy acuciante en el personaje de la institutriz, que de algún modo permea toda la visión que tenemos de la historia a través de los ojos de la institutriz, cosa que pasa en el relato. Y nos lleva a una dimensión, no quiero tampoco pisar tu terreno, José, porque seguramente que le harás alguna lectura psicoanalítica, estoy seguro, o si no vas a bordear por allí, pero me parece que hay una pulsión sexual ahí muy fuerte, insatisfecha o por ausencia, y que eso nos lleva forzosamente a jugar en el final con esa especie barajando las cartas junto con la perversión de algunos personajes o del mismo de la protagonista. Si pensamos que la protagonista de esta historia es la institutriz, hay un punto de perversión en la institutriz. Y el final completamente abierto y no solo ambiguo, sino de clara incertidumbre, que no se sabe qué pasa allí, pero que es algo terrible, tiene un punto de tragedia, de puesta en escena de un final trágico,
Me parece que está muy bien logrado. Me resultó muy interesante, muy fructífera la película, el film. Quizá, y esto es defecto mío del espectador, se me hizo un poco lenta, que creo que no me sucedió con las lecturas de Henry James. No sé por qué. Se me hizo un pelín lento, un pelín que faltaba algo de... El suspense sí funcionaba muy bien, pero quizás el ritmo narrativo quizás es muy difícil también traducir, trasladar, transliterar una prosa como la de Henry James a otro lenguaje. Me parece que ahí el juego con sus grandes perífrasis y sus oraciones y su ritmo, su respiración larga en la prosa permite esa morosidad de la acción. Y me parece que en el lenguaje audiovisual es muy difícil traducir diría yo que es casi un desafío como traducir la prosa de Proust a la pantalla. Me parece que es casi imposible. Sin embargo, ahí está logrado en otro registro y en otro orden, pero le pondría una nota sobre eso. Me parece que es muy interesante lo que se logra allí. Y ya me callo. Muy bien, muy interesante y estimulante también el análisis que haces. Ahí te recojo el guante, sí, alguna cosa dije en términos psicoanalíticos, pero eso será luego, en penúltimo lugar. No sé, María José, ¿quieres seguir con el turno a Matías? Sí, ¿por qué no? Claro. Pues bueno, es una película de 1961 de Jack Clayton y que estaba integrado en lo que se llamaba el grupo del Free Cinema inglés. Es interesante, muy interesante, tanto la labor de dirección de Clayton en esta y en otras películas. A mí, por ejemplo, me gustó muchísimo Un lugar en la cumbre, que es anterior, 2 años, creo que 2 años o 3 anterior a esta. Y es interesante también su vinculación al grupo del Free Cinema. Esta tiene una característica que recoge una literatura existente anteriormente. Está basada en la obra de Henry James. Y entonces, bueno, pues está marcada por eso. Tiene unos aspectos muy inquietantes que se ven en otras muchas películas. A mí, por ejemplo, me ha recordado, aparte de Un lugar en la cumbre, me ha recordado de repente El último verano, y me ha recordado algunas películas más de la misma época que tienen un gran componente psicológico. También me ha recordado La heredera, como no, del mismo Henry James. Y bueno, es muy interesante, pero creo que se comprende mucho mejor dentro de los parámetros que dieron continuidad a la obra de dirección de Clayton y del Free Cinema. Y dicho eso, pues la película, que es de 1961, es muy inquietante, muy perturbadora. Es una película, aunque está dentro de la tradición gótica, también está dentro de la tradición clásica. Todo el tratamiento de la misma, la fotografía, está dentro de los parámetros del clasicismo. Me ha gustado mucho. La trama es una institutriz que va a cuidar a 2 niños en una residencia campestre. Hay que ver lo preciosos que son las fotografías, los exteriores, a pesar de que la fotografía sea en blanco y negro. Preciosos. Sí, los encuadres, ¿no? Los encuadres. Y los interiores. Bueno, y entonces se trata de ver, analizar un poco. El director lo que expone un poco es la problemática que surge cuando se cree que los 2 niños a los que va a cuidar la institutriz están poseídos por el espíritu de 2 personas que estuvieron en esa mansión en tiempos anteriores.
La característica principal de la película, a mi juicio, es la ambigüedad. Ambigüedad en todo. Ambigüedad desde el principio hasta el final. Todo lo vemos desde lo que se nos cuenta, no vemos nada más que lo que se nos cuenta, pero lo que se nos cuenta no está perfectamente claro. Todo queda en la duda, en la interpretación. Cuando parece que algo nos interesa o se nos está narrando una escena interesante, de pronto hay un giro que no aclara nada. Cuando ella hace alguna pregunta, los niños no contestan. De pronto se pasa a otro plano y no acabas nunca de saber qué es lo que pasa allí. Entonces, esa incertidumbre la vas acumulando y es lo que explota muy bien el director con toda ese ambiente sombrío, ese ambiente inquieto, perturbador, donde nada está realmente claro, aunque de vez en cuando aparecen escenas casi idílicas, casi preciosas, maravillosas, pero se tiñen inmediatamente de algo que no acabamos de descifrar nunca, de algo sombrío que lo tiñe todo. Y algo sombrío, pero es que además algo que es casi imposible aclarar. Esa es la gran maestría, a mi juicio, de Clayton, que mantiene la tensión sin aclarar nunca nada, llevándote de una escena a otra, de una situación a otra, pero dejándolo todo en la confusión. Claro, no podemos saber nada más que lo que se nos cuenta. Y lo que se nos cuenta es eso, la ambigüedad. La interpretación de Debra Kerr es fantástica, es maravillosa, creo que es genial, realmente. La de los niños también. Bueno, a mí los niños la verdad es que no me han gustado mucho, pero creo que la interpretación es buena. Otra cosa que me parece muy importante es el tratamiento de los protagonistas. Es verdad que nunca sabemos si lo que la señorita, ¿cómo se llamaba? Bueno, la institutriz. Se llamaba Giddens. Y lo que la institutriz cree ver, lo ve realmente, o todo pertenece a una especulación mental de ella, a la que no sabe sustraerse. Acaba la película y no lo sabemos. No lo sabemos. En ningún momento se aclara nada. Es verdad que desde el principio ya hay escenas, cuando ella está hablando con el tío de los niños, él le pregunta, ¿tiene usted imaginación? Es lo primero que le pregunta. Y ella le dice, sí, tengo imaginación. Es esa imaginación la que le hace imaginar todo eso que los niños no ven o niegan ver. ¿Es eso o no? Es realmente que los niños son seres malignos y que se prestan a un juego que no es habitual entre niños. No lo sabemos. Las interpretaciones pueden ser muchas y ninguna lógica, porque la escena final, si le damos una interpretación, no tenemos esa escena final, y si le damos otra, tampoco. O sea que realmente el final es muy abierto, toda la película es un paseo en la confusión, en la ambigüedad. Una característica importante es que por primera vez a este juego de terror, a estas películas de terror, se incorpora la infancia. No era muy frecuente en aquel momento. Después ya se han hecho más exploraciones en ese sentido, pero en aquel momento no era muy frecuente. Y menos frecuente que fueran dos los niños. Y bueno, no sé si he comentado algo de la música, pero me parece muy, muy acertada. Tanto la inquietante canción que la niña tararea al principio y que aparece en algunos otros momentos de la película, como la banda sonora, que es también muy, muy acertada, muy acertada. Ya no tiene ese tono
perturbador, inquietante, pero sí que tiene un sonido muy ajustado a lo que nos está ofreciendo la fotografía. Y bueno, pues creo que aquí me paro y hay continuidad para los demás. Muy bien, muy bien. Pues no lo sé quién quiere continuar, si David o Graciela, a cualquiera de los dos. A ver, uno que se quite. Muy bien, David. Yo Tú mismo mismo. continúo. ¿Sí? Muy bien. Vale. Bueno, aún quedan tres y ya se han dicho muchas cosas de las que yo tenía apuntadas mentalmente, o sea que va quedando menos por decir. Algo que nos ha comentado que va un poco en esa línea de lo que ha apuntado Lázaro, de que este guión cinematográfico puede que sea incluso mejor en algunos aspectos que la obra literaria en la que está inspirado. Y es que es Perdón, un sí, guión, sí, es un perdón. guión que... Si mal no he visto los créditos, participó con Capote en el guión. Claro, Ese eso es lo que iba a detalle que decir no yo. tenía. Eso es lo que iba a decir. Sí, adelante, perdona, me callo. Es un guión hecho por tres escritores. Uno, Truman Capote, el único de los tres que yo conozco, pero Truman Capote es un gran escritor. Y entonces el guión o sea, lo que coincido plenamente con lo que ha dicho María José, por ejemplo, es en lo que se basa la película y el interés que tiene es en la ambigüedad. Y es una ambigüedad que es conservada desde el principio al final y que incluso va creciendo, es un crescendo y te acaba sorprendiendo. Hay momentos en que sorprende al propio espectador, que esto es muy difícil, en el sentido de que cuando empieza la película tiendes a ver a la institutriz como una persona sana, digamos, y que se encuentra ante un mundo muy sombrío y muy perturbado, y que entonces ella intenta salvar a los niños, pero claro, al final cuando acaba la película, pues uno ya duda, ¿no? Y tú piensas, porque al ver cómo presiona ella a los niños para que confiesen, para que digan que están viendo al fantasma, y tanto la niña como el niño se resisten a eso, ¿no? Entonces, claro, es muy hábil, esa ambigüedad está mantenida tanto por el guión como por el trabajo de la dirección, que hace que no tengas información. No hay una información previa sobre esta mujer, esta institutriz. Claro, es un personaje al que tú conoces ya en esa madurez espléndida, por cierto, ¿no? En cuanto a su aspecto físico, pero es que no sabemos nada, solamente sabemos que ya no es muy tranquilizador, que era hija de un pastor, supongo, de un pastor protestante, de un hombre de iglesia, digamos, y como muy puritano, muy estricto. Ella dice de pasada que cuando eran niños que no jugaban demasiado, que era una infancia muy austera y muy controlado todo. Y claro, luego al final acabas dudando, ¿no? y pensando, entonces no tienes información. Y hay algo que no ha comentado nadie de momento. Hay un personaje que es el de la ama de llaves, o esta criada, digamos, que es, digamos que ante esta falta esta falta de información, que es intencionada completamente, el espectador intenta agarrarse, intenta encontrar, a ver si puede sacar un poco el agua clara de todo el asunto este. Y entonces está el personaje de la ama de llaves, que lo que es una criada, que es esta señora Gross, que es una persona sencilla, es una persona inculta, una persona que no sabe leer ni siquiera, en un momento dado se ve, ¿no? Cuando ella le da la carta, y por lo tanto, como persona sencilla y que parece como una persona que no ha de estar contaminada por
por esas cuestiones más complicadas, más turbias de las personas ya con otros condicionantes, un poco el espectador se agarra un poco a ver qué dice esta mujer, ¿no? Y claro, lo que dice ella lo que dice la criada esta es muy revelador, porque en realidad lo que nos dice es que había esos dos personajes un poco siniestros, que eran una criada y, bueno, eran unas personas del servicio de la casa, o sea, la anterior institutriz era y un personaje que eran unas personas que al parecer estaban liados ahí, tenían un lío, eran amantes y no se ocultaban lo suficiente sus relaciones y parece ser que ejercían una gran influencia sobre los niños. Esto lo dice el personaje de la criada, esta persona sencilla, y que los niños estaban encantados con ellos, que les seguían a todas partes, que se dejaban influenciar por ellos. Entonces, claro, uno va buscando como espectador la información, entonces te dicen esto, sabes que esto es objetivo también, que han expulsado al niño del colegio en el que está, o sea, una expulsión, que es una cosa muy grave, por ser una mala influencia para sus compañeros, ¿no? Entonces, claro, tú, con esta información, pues, y luego ya hay toda la cosa más subjetiva, ¿no? Cuando se ve a los dos fantasmas, ¿no? Tanto al del hombre como al de la mujer, claro, está un poco visto desde el punto de vista de la institutriz, siempre es en los momentos de máxima tensión, de máximo nerviosismo, de máximo miedo de esta mujer, es cuando aparecen esas visiones, digamos. Entonces ahí sí que estamos moviéndonos en una ambigüedad. Aquí querría mencionar de paso que esta es una película es una película de suspense, pero también es una película de terror, digamos, y qué interesante es, ¿no? En el año 61, cómo se hacía terror de esta forma sutil, en que solo se ve a los fantasmas en la lejanía quietos en un momento, luego también hay momentos que aparece la cara más cercana, pero como el terror que ahora actualmente se basa mucho en los sustos, ¿no? En que de golpe pues salga la imagen ahí repentinamente con un redoble de tambor, y en cambio aquí está muy bien dosificado, con mucha sutileza, pero claro, no sabemos muy bien. Luego quería también hacer hincapié en lo morboso, ¿no? En toda la cuestión tan morbosa y tan perturbadora. Realmente la película se sustenta en la institutriz, o sea, en la interpretación de Deborah Kerr, que está estupenda realmente, y en los dos niños también. Entonces es muy difícil hacer cine con niños y hacerlo sobre un tema además tan morboso y tan terrible, ¿no? Entonces realmente hay varias escenas que va dejando caer cosas muy morbosas. Yo una de las que me impresionaron más no es ni la del beso ni nada, sino la escena esa de la gelatina, ¿eh? Casi comparable a la de la mantequilla del último tango en París, diría yo, porque es un momento en que el niño que está con la institutriz esa, que está muy bien lo que apuntó Matías, de que es una mujer que no sabemos ahí qué insatisfacciones ni qué cosas hay. Entonces, y si el niño ese realmente está poseído por el espíritu del criado ese, que era un hombre apuesto, atractivo, aunque maligno, tosco, ¿no? Entonces, el momento es en que hay esa cosa tan ambigua, tan eso de que el niño adelanta la mano y toca la gelatina, que tiene ese movimiento trémulo. Bueno, eso tiene muchísimo morbo, ¿no? Y es muy interesante, y está hecho con toda la mala idea, está cargado de intención, ¿no? Entonces, también quería apuntar una cosa que no se ha dicho, que es el tema de, claro, que esta película es del año 61, cuando ya se hacían películas en color, en Technicolor, pero está hecha en blanco y negro intencionadamente, una fotografía en blanco y negro estupenda.
pero también, claro, es una película hecha en una época, en el año 61, que cuando la vimos, cuando se vio en España, ¿no? Pues hubo una censura muy potente. No en las imágenes, pero sí en el doblaje. Entonces, perdón, la película, el enlace en YouTube que nos dio Lázaro era en el original inglés, que yo no domino lo suficiente, pero era con los subtítulos en español. Pero eran los subtítulos según la censura española, ¿eh? No eran los subtítulos fieles a lo que dice. Porque lo que dicen los niños en determinados momentos era en la original mucho más explícito de lo que decía la censura española. Al final, el niño, como cosa terrible, dice, eres una maldita bruja, o no sé qué, y en realidad el texto original dice, eres una ramera, una vulgar ramera, o sea, es mucho más fuerte. Incluso hay un momento sorprendente en que la criada está asustada cuando la institutriz ha presionado a la niña, a la Flora, sin conseguir que confesara, digamos, ¿no? Y la Flora empieza a gritar, cosa que está, por cierto, está muy bien hecho, parece que está histérica de verdad, que está gritando, y luego se dice, nunca había oído esas palabras tan terribles, esas obscenidades, esas palabrotas en boca de una niña cuando no se oye nada de eso. Pero es que luego, al final, el niño dice cosas que en el doblaje se suavizaron mucho, digamos, ¿no? Entonces, a mí la película que al principio, mira, una cosa curiosa, por cierto, el tío jeta y despreocupado de los dos niños es el padre de la Vanessa Redgrave, de la famosa actriz, al principio la película está muy bien hecha, pero a mí me parecía un poco más convencional, ¿no? Incluso la música, que ha sido tan elogiada en general, esa banda sonora, la forma en que enfatizaba ciertos momentos, me parecía un poco más típico, más tópico, porque ahora en eso sí que el cine ha cambiado mucho, ha progresado mucho, el cine de calidad, y últimamente la música a veces está desaparecida completamente. Y en esta película creo que es casi mejor cuando no hay música, esos momentos de... Pero bueno, al principio ya estaba un poco, pero claro, la película va progresando, y aunque pasa por algunos momentos, algunas escenas quizá un poco tópicas, pero el final que tiene es un subidón, claro. El final, cuando ves cómo ella está presionando a unos niños que no dejan de ser unos niños, y hasta qué punto los aprieta claro, dices, ostras, aquí puede que ella que no sé, que sea la mala, que no sea trigo limpio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, la interpretación que yo hago, que aquí es muy libre, está abierta y cada uno puede hacer su interpretación, es que lo que yo interpretaría es que, como muchas veces ocurre en esta vida, no es ni una cosa ni otra, es un poco de todo, ¿no? Entonces, estos niños habían tenido una influencia nefasta, de esas dos personas. Estos niños eran dos niños de cuidado, pero esta mujer pues llega ahí también con sus trastornos y con sus complicaciones, y al final los está presionando de forma un poco inhumana, digamos, y bueno, quizás ni chicha ni pescado, ni una cosa ni otra, sino todo, un poco un revolutum, ¿no? Y ya está, dejo paso a los que quedan por hablar. Bueno, pues muy bien. Interesantes aportaciones también las de David. Y bueno, si te parece, Graciela, nos das tu punto de vista. Quizás nos ofrezcas una vuelta de tuerca más sobre todo lo que se ha dicho. Actívate el micrófono, que lo tienes silenciado, y así te podremos escuchar. Ok, ahí está. Perfecto. Me escuchan ahora, ¿verdad? Perfecto. Sí. Bueno, no, muy interesantes los aportes de todos, ¿no? Esta manera de descuartizar la película. Yo tuve una visión más bien está acentuado el psicologismo, porque ustedes saben que los argentinos somos uno de los países más psicoanalizados del mundo. Bueno, pues entonces el acento de la interpretación que yo les voy a dar está puesto en la psicología, ¿no? Al principio
vemos ese ambiente bucólico, ¿no? Acentuado por la música además, de una chica inocente que va al encuentro de la apertura del mundo, porque en realidad en el mundo no ha estado nunca. Bueno, y todo eso representa la inocencia, ese ambiente bucólico y tranquilo. Y la primera nota de inquietud es la voz que suena llamando a la niña, que después vemos que no era de la mucama, ni tampoco era del ama de llaves. Entonces, yo creo que está bien, no sé si, me parece que también Henry James, aunque no creo que él estuviera al tanto de las teorías freudianas, pero las teorías freudianas dicen que en las mujeres del siglo en que él vivió, las represiones sexuales eran las causantes de la histeria. Entonces, acá parece que la protagonista está tomada por la histeria y que tiene que ver sobre todo con su curiosidad, ¿no? Y de repente se presentan estos personajes siniestros que pueden ser representaciones de lo masculino y femenino que ella lleva dentro también. Así que tampoco sabemos si los niños no son una proyección de su propia cabeza, pero ciertamente los fantasmas lo son, porque los fantasmas no existen, pero ella trata de traerlos a este mundo. Entonces, trata de que los demás compartan esos fantasmas que no existen, y trata de hacerlo muy violentamente, porque ella cree en ellos, y si los demás no los ven, ella está loca. Y bueno, la locura es también una gran amenaza que se cierne sobre la protagonista y sobre la película, y comienza a inquietar al que la ve, ¿no? Porque ahí está la locura, y la locura está en una emanación de la ruptura de la infancia a través del conocimiento del sexo. Y entonces esto navega sobre la película como algo realmente siniestro. Entonces el sexo no es visto como el amor purificador, sino como el amor terrible que al final hasta mata al niño, porque el niño ha logrado ver al personaje más siniestro, que es Queen, y a partir de que lo vio se ha muerto. Entonces, ese final bien no sé lo que significa, porque salvo que se le dé tanta importancia a haber nombrado al mal. Entonces, cuando nombras al mal, pues el mal te abate totalmente y terminas muerto. Así que, desde el punto de vista estético, es una verdadera maravilla, porque estamos acostumbrados a un cine que nos abruma, como dice David, y por lo menos nos sugiere y nos deja penetrar en nuestras profundidades, ¿no? Y no hay torpeza aquí, lo que hay son nada más que inducciones. Deborah Kerr es bonita, pero hubiera preferido una mujer saliendo de la adolescencia para este papel, porque ahora las represiones, bueno, pues en una mujer madura no se pueden comprender. Y acá la protagonista no parece tener 20 años, sino que por lo menos tiene 30. Bueno, eso es una. Y la otra, que la música ambiental a mí me fastidia muchísimo, a pesar de que creo que acá está bien usada, salvo en los pasajes donde están las escenas de terror, porque yo creo que las imágenes ahí son suficientes como para ocasionar un terror interno y que la música está de más. Pero bueno, también al leer a Henry James, me parece que Clayton, perdón, que suena el celular, por eso a veces apago la voz. Acá Henry James no tiene nada que ver con algunas cosas que evidentemente tiene que haber incorporado Capote, ¿no? Y sobre todo Clayton, donde la protagonista lo que hace son preguntas muy inquisitivas, ¿no? Donde se ve claramente su deseo de saber mucho más allá de lo que ella puede percibir, lo que le pueda decir el ama de llaves y lo que pueda surgir de los niños. Ahora, esas palabras de la niña que no se sabe dónde las puede haber aprendido, y las palabras del niño, que en algún momento se presenta como el hombre que va a rescatarla, pero de golpe todo lo que parece masculino es malévolo. Entonces, acá hay una percepción de la protagonista en cuanto a lo malévolo de lo masculino que tiene que ver con el sexo. Entonces, claramente el sexo es malévolo en esta película. No hay
una opinión del sexo bondadosa. Y por ende también está teñida lo que se pudiera decir del amor, porque el despertar al amor acá no parece grato a través del sexo, si al amor se despierta a través del sexo. De modo que bueno, es bastante terrorífica, sobre todo para que la vea una mujer. Bueno, pues esto es todo. Bueno, me encanta la interpretación de Graciela, porque me parece que hizo hincapié en algo que yo quería sugerir y que no llegaba al meollo, y que tiene que ver con eso que dice Graciela, que es la dimensión de lo siniestro. El terror en realidad pasa por esa dimensión de lo siniestro en clave muy freudiana, y que tiene que ver con el sexo. ¿Sí? No quiero robar un minuto más, pero quiero remarcarlo porque me encantó esa lectura, y me hizo acordar, es más, me hace acordar a otra película que es muy freudiana en otro sentido, en otra dimensión, pero que la dejo aquí incluso para una futura para un futuro debate, que es La Noche del Cazador, de Night of Hunter, que es una película muy freudiana también, y muy siniestra. Me parece que casi en la misma liga. No tiene absolutamente nada que ver la dimensión siniestra, pero sí juegan equivalentes, y me callo. Sí. Bueno, yo creo que más que de lo siniestro, creo que José nos hablará de lo ominoso, ¿no, José? Ominoso. Bueno, pero espera que ahora, un poco por ahí la cosa. ¿Puedo empezar? Sí, adelante, Lázaro, cuando tú quieras. Bien. No, pero esto que estaba fuera de lo que yo pensaba, que con respecto al sexo, tener en cuenta que está escrito esta novela y vivió Henry James en la época victoriana, ¿no? El sexo era un gran pecado, ¿no? Así que... Era un tabú, un tabú, y sobre todo, exactamente, era un tabú, y sobre todo el sexo explícito. Bueno, pero yo quería hablar de otra cosa, ¿no? Yo no es la primera vez que la vi, pero sí ahora, la novela la veo desde el punto de vista de una máquina literaria, de una trama literaria, ¿no? Y en ese sentido, me parece que aquellos que puede ser una gran lección de literatura, más bien diría de ficción, ¿no? Por los siguientes motivos. En primer lugar, la novela, la película, nos genera un clima, ¿no? Un ambiente opresivo, ¿no? Eso es muy importante en una narración, que exista un clima. Según la narración, puede ser un clima festivo, puede ser un clima terrorífico, puede ser un clima violento, ¿no? O puede ser un clima así de humor disparatado, no sé, pero hay que mantener y lograr ese clima, porque tú a veces ves películas o lees cuentos o novelas donde no te consiguen meter en el clima. Que te metan en el clima es importantísimo para tenerte atrapado dentro de la trama, para que no te vayas, para que no pienses en otra cosa, ¿no? A mí eso me pasó con el libro, ¿no? Que lo veo sobreadjetivado, que a pesar de que es ambigua toda la trama, toda la estructura de la trama efectivamente es ambigua, y ese es uno de sus mayores méritos, pero en los pequeños detalles es como muy explícito James, ¿no? Que claro, que tiene que ver un poco con la literatura, sí, con la escritura del siglo XIX, que cuando se desenvolvía él, no toda, no toda, porque Mark Twain, que es otro de los que criticaron a James, es más ágil. Pero bueno, esto es lo del clima. Otra desde el punto de vista, digamos, de la ficción, o de la narración más bien diría, ¿no? Otro mérito muy grande es que los personajes están bien ubicados, a veces se escribe
los escritores mediocres no definen bien un personaje, no se sabe bien cómo era, ¿no? No hace falta darle demasiadas pinceladas, hay que darle las pinceladas exactas, ¿no? La mujer está, la institutriz, la señorita Giddens, ¿no? Obviamente está muy, muy bien dibujada, y sí, se ve que es muy sospechosa de ser una histérica, ¿no? Reprimida, ¿eh? Y bueno, y lo que no sabemos, y esto entra en la ambigüedad, si efectivamente era una loca o existen esos fantasmas. En ningún momento ni James ni Clayton lo aclararon, ¿no? Y eso es lo bueno, se mantiene la ambigüedad hasta el final. Bueno, todos los personajes están bien definidos, cada uno en su papel. Hasta el tío, que tiene poca participación, pero es el que puede decirse que da el puntapié inicial, ¿no? Para la película, y es lo que en la Argentina llamamos, parece ser un calavera, no sé, es un tipo que le gusta divertirse, etcétera, etcétera, y que, como él le dice a la señorita Giddens, y son diversiones que no tienen lugar para los niños, ¿no? Entonces, pero con esto ya está definido, Es un ricachón vividor, ¿no? Él mismo confiesa que es egoísta, y que no quiere saber nada. Él pone su dinero y que ella se ocupe de todo. No quiere a alguien que se ocupe de todo y que pueda sacarse a los niños de la cabeza. Ya está, punto. Ya sabemos quién es él. El ama de llaves. El ama de llaves también está muy bien definida, ¿no? Que es una ama de llaves. Es una mujer bonachona, simple, que como vimos no es ilustrada para nada, que es analfabeta, y es sobreprotectora, es maternal, ¿no? Es decir, bueno, y los niños son los quizás los menos dibujados porque justamente es ambiguo, su papel es ambiguo, y nunca sabremos si realmente se habían complicado con estos, entre comillas, degenerados que follaban ahí como si no estuviésemos en la época victoriana, que se han creído, ¿no? O realmente eran totalmente inocentes, ¿no? Que no sé si eso es lo que da el título a la película, que la novela es otra vuelta de tuerca, ¿no? Bueno, esto es otra cosa importante. Así que tenemos el clima, la definición de los personajes, la ambigüedad y el ritmo. A mí no me pareció morosa la película, ¿no? Lo que pasa es que es inquietante y logra otra cosa, logra enervarte, ¿no? Es decir, a mí por momentos, no sé a vosotros, pero me ponía nervioso. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y así te deja totalmente desconcertado, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes méritos. Es uno de los grandes méritos de la narración y de esa estructura que imaginó James, ¿no? Henry James. En la película está todo eso muy bien rescatado. Hay detalles que ponen su punto, como eso de la tortuguita, que no está en la novela, ¿no? Pero que le dan así, que le dan colorido a todo esto. A ver, porque se me está olvidando alguna cosita más. Pues, sí, en cuanto sí, en cuanto a otra cosa ambigua es ¿por qué se lo expulsó al niño del colegio, ¿no? En la novela parece aclararse un poco más. No era por robar, sino porque el niño dice, porque, no sé, él le gustaba un chico y otros chicos que gustaban. Es decir, quizá había hecho lo que en la Argentina decimos la cambiadita, ¿no? Que ese, qué sé yo, no sé,
se toquetearían o cosas así. Eso es la imaginación calenturienta de este lector interpreta, ¿no? Y después... y otra cosa también importante que constituye a la ambigüedad y a la belleza de la película, es que los personajes nunca son, los personajes de la institutriz anterior y de Quinn, que parece que era mayordomo, nunca se los ve muy claros, se los ve a la distancia, o cuando se lo ve detrás de un cristal de la ventana, como el caso de Quinn, es decir, cuando la institutriz lo ve, siempre se lo ve, es decir, es una visión justamente fantasmal, ¿no? Y yo creo que eso es lo más inquietante. Además, como película que inquieta, que da miedo, que tiene un gran mérito que ahí no hay violencia física prácticamente, es decir, no hay apuñalamientos, no hay cosas por el estilo, sino que todo es psicológico, todo es sutil, ¿no? Entonces, lograr eso es un mérito realmente. Yo estuve pensando a ver cómo conseguir una cosa así, ¿no? Y se me ocurrió que no podía trabajar en eso. Y sí, hay un trasfondo sexual muy claro, un trasfondo sexual de sexo victoriano, ¿no? En la cual nada se nombra realmente como es, ¿no? Si la institutriz efectivamente era una histérica, como decía Graciela, es decir, eso de Freud en sus primeras épocas, cuando trabajaba con Charcot, veían que era un problema del útero todo, creían que era un problema del útero y llamaban histeria, ¿no? Es probable, pero digamos, no es manifiesto en este caso en la película, y menos mal, porque si no sería un desastre. Bueno, en fin, para rematar, si no es que me olvido algo, y creo que me olvido cosas así, pero me parece que es una maravilla de narración, en este caso narración visual, redonda, ambigua, y bueno, y no mucho más. Si me ocurre alguna cosa, cualquiera que esté hablando después me va a perdonar porque lo interrumpiré. Porque a veces... Pues adelante, Lázaro, no habrá bueno, ningún problema. adelante. Ahora te toca a ti, José. Sí, bueno, pues ahora me decís qué es lo que digo yo, porque claro, después de todo lo que habéis dicho ya, pues esto es un poco complicado, no lo sé, yo tomando algunas notas. Yo coincido muchísimo con la lectura que ha hecho Graciela, la verdad, en fin, es un poco por donde iba a construir, además como yo he vivido la película también, ¿no? Intentaré reflejar algunas cosas que no se han dicho ya para no repetirme, pero sí que estoy plenamente de acuerdo en que, pese a toda esa ambigüedad, que parece ser que sí que hay un consenso entre todos los que habéis hablado en cuanto a que uno no acaba de tener muy claro qué es lo que ocurre con respecto a esas visiones fantasmagóricas, pero de las que sí podemos destilar alguna certidumbre, diría yo, ¿no? Y es que esas visiones fantasmagóricas vienen a traer la representación del mal o de lo maligno o aquello de lo que debemos huir o de lo que debemos protegernos porque es perturbador, ¿eh? Y según nos vamos adentrando en la película y vamos viendo cómo es este entorno al que llega la institutriz después de este encargo, qué cosa mejor que empezar una narración que con un encargo, ¿no? Es como meter directamente al espectador o al lector en un lugar de ficción. Es meterte en el lugar de la ficción, porque justamente la ficción, si algo tiene, es que nos sitúa como acompañantes de alguien que ha recibido un encargo. Esta institutriz llega a ese lugar maravilloso, bucólico, como decía Graciela, posiblemente con una carga simbólica de la inocencia, así se ha titulado la película también, pero nos lleva a un lugar que tiene un cierto componente
Edén, ¿no? De paraíso, por muchas razones, por esos exteriores tan esplendorosos, pero también por esa casa, ¿no? Que no solo es una casa, es una mansión. Y como mansión, yo una de las cosas que me pregunto es si esta película o esta narración, voy a hablar de narración para no tener que constantemente diferenciar entre la película o la novela de Henry James, si esta narración podría funcionar exactamente igual en un lugar no ostentoso, en un lugar no magnificado, en esa mansión en la que es tan fácil perderse y en la que es fácil que tantas cosas ocurran. La mansión, obviamente la casa, la mansión, si seguimos por esa interpretación de carácter simbólico en términos psicoanalíticos, tendría ese componente maternal, ¿no es cierto? La casa es la madre y por lo tanto ahí hay un referente muy claro, la casa es la madre, la única voz sensata que parece habitar en esa casa es la de la señorita Gross. Y hay el padre, que evidentemente no es el padre de los niños, pero adquiere esa función, es un padre ausente, ¿verdad? Y esto ya vino Lacan mucho tiempo después a decirnos, ¿no? En La locura lo que hay es la forclusión de la metáfora paterna. Lo que pasa es que el padre no está, no puede imponer su ley, y esa ley además es forcluida, en este caso, por la persona que encarna, ¿no? A la locura. Claro, nosotros como espectadores nos vamos adentrando en la trama de esta narración, creyendo que estamos ante una narración de carácter fantasmagórico y por lo tanto de terror gótico, de fuerzas de la naturaleza que vienen a hacerse presentes en nuestros días y que ahí ha habido algo muy maligno, hay personas que han perecido, que han muerto y que hay un secreto, algo que se va a revelar. Y en ese sentido, en cuanto se da cuenta la institutriz de que algo de la perturbación de estos chicos, porque ella ya empieza a notar, ¿no?, ciertos elementos de extrañamiento. Cuando oye esa voz, ¿verdad?, cuando llega a la casa, antes de llegar hasta la casa, que va caminando y oye la voz que llama a la niña, ya se extraña y insiste a la ama de llaves de preguntarle, ¿pero usted la ha llamado? ¿Era usted quien la llamaba? Para dejarnos claro de que ahí ya hay algo extraño o perturbador. Claro, haciendo una interpretación en esos términos en los que el goce sexual al que los niños han asistido de una u otra manera, al que el haber presenciado, el haber visto, ¿no?, escenas de corte sexual de alguna manera los ha envenenado y quién sabe si ellos dos no también tendrán algún tipo de comportamiento amoral, ¿no? De alguna manera ese llamado, esa voz, Flora, Flora, que llama a la niña, puede interpretarse a posteriori como un llamado, una invitación a una práctica sexual por estos supuestos amantes que en su momento, ¿no?, tenían, pues eso, unas relaciones que parece ser que no eran tan clandestinas, a la vista está de que eran bastante notorias, ¿no?, a quienes andaban por ahí, por la casa. Y por otro lado, deja destilando el hecho de que los niños se puedan incorporar, niños púberes, no son púberes, pero están ahí, no son niños de 4 años o 5, son niños ya con una cierta conciencia, que puedan incorporarse, ¿no?, a una cierta erotización de las relaciones sociales. De hecho, el niño Miles es presentado en sus primeros compases como un adulador, tanto es así que la propia institutriz viene, ¿no?, a reprobarle, pero tampoco muy severamente. Ella se muestra hasta cierto punto halagada, ¿no?, porque el niño de alguna manera la busque y entre ellos dos sí, de alguna manera emana una tensión sexual durante todo el tiempo que transcurre, incluso en los encuentros que tienen con mayor tensión y mayor agresividad, parece no resuelto ese punto, ¿verdad? Como si el niño la estuviera seduciendo y ella se estuviera resistiendo o viceversa. Es cierto que ahí hay mucha ambigüedad, como muy probablemente son muy ambiguas cualquier relación que tenga una mínima dimensión erótica entre un adulto y un niño. Como no puede ser de otra manera. Habéis nombrado algunas películas
que ponen de manifiesto este tema de forma más explícita. A mí me viene también a la mente una película de la que solamente puedo recordar el título, una película sueca del año 2000 aproximadamente, o quizá un poco más adelante, La caza. Quizá alguno de vosotros la hayáis visto y si no os la recomiendo también, donde se plantea justamente este juego de la ambigüedad y la suspicacia en torno a una posible relación entre un educador y una niña de corta edad, ¿verdad? Entonces, la película nos adentra con respecto a este mundo y sobre todo en relación a algo que es muy propio de la época victoriana, y que luego Freud, como lo habéis traído a colación también y lo habéis nombrado en cuanto a los estudios sobre la histeria y demás, el hecho de que el trauma psicológico está siempre muy relacionado con el goce sexual. Y esto es algo que viene a poner de manifiesto también la película de una manera clara, en este caso también la narración anterior de Henry James, ¿no? Claro, de alguna forma esta institutriz que empieza a investigar y que trata de recabar testimonios, el único que parece fiable es el del ama de llaves, pero ni siquiera del todo, porque todos los personajes están puestos en escena, o así lo he vivido yo, con la sensación de que ocultan algo. Bueno, como la mayoría de los seres humanos, todos ocultamos algo, ¿no? Pero aquí parece ser que es el punto que los define prácticamente el común denominador. Y entonces es normal pensar, disculpad, pero tenía un mosquito que estaba aquí tratando de acribillarme. Entonces, estos personajes están al servicio de esta trama, están al servicio de la trama de crear esa intriga y esa tensión de saber qué es lo que habrá pasado. Por lo tanto, la película de alguna manera nos hace entrar en una especie de juego, ¿verdad? Yo pienso en esa figura paterna que es la del tío, en relación con esa casa que hace las veces como de madre, que acoge todavía a los niños, y por lo tanto ahí hay una pareja. Luego dentro de esa casa hay otra pareja que es la pareja de los adúlteros o estas personas que tenían una relación clandestina sexual inadecuada o inapropiada. Y dentro, además, como dentro de esa relación existía o parece ser existir otra relación de pareja que es la de estos niños. ¿Acaso la tienen? ¿Son hermanos? ¿Hay ahí algo incestuoso? Por lo tanto, todo tiene, es verdad, como esa vuelta de tuerca, una encima de la otra, que nos hace adentrarnos, y esta especie de matrioscas, ¿no? Que son una pareja dentro de otra pareja, dentro de otra pareja, de alguna manera yo creo que alimenta, ¿no? No sé si la sensación de ambigüedad exactamente, es cierto que hay ambigüedad, pero yo no acabo de estar del todo de acuerdo con que ese sea el término con el que yo me siento más cómodo para referenciar lo que pasa en la película. Más bien es desconcierto, ¿no? Hay como dos ejes, ¿no? Hay un eje de extrañamiento, que lo vemos porque prácticamente toda la película, por no decir toda, así es en la novela, está contada desde el punto de vista de la institutriz, y eso es lo que permite poner en cuestión que esos fantasmas que van apareciendo tengan una dimensión en la realidad, ¿no? Hasta que llega un punto que uno se da cuenta que deben de estar solamente en su fantasía, en aquella a la cual apelaba quizá desde un inicio el tío de los niños, y quién sabe si no malévolamente, casi expectante de que en un entorno de esa naturaleza alguien con una cierta creatividad y fantasía sería dado a ver cosas que en realidad no había. La institutriz, ante esos hechos que se le presentan extraños, ante esas muertes que han ocurrido, pero que todo el mundo nombra más o menos de pasada, los niños no saben nada, no hable de esto con los niños, Miles fue quien descubrió el cuerpo. Ahí hay hechos ciertamente traumáticos y de los que yo no dudaría en la narración, porque al fin y al cabo vienen dados desde el relato de la ama de llaves, que parece ser la única voz fiable de lo que ocurre, y aún así también trata de encubrir. Ante eso se despiertan las ganas que
de saber, de adivinar, de esclarecer qué es lo que ha ocurrido ahí y hasta qué punto los niños pueden haber estado contaminados o de una manera, en fin, alterados en su desarrollo, en su psiquismo, y lo que contribuye la trama constantemente y con esa ambigüedad a la que vosotros os referíais antes, es a crear esos fantasmas de qué habrá hecho este niño en el colegio para que lo hayan expulsado. Seguramente, ¿no?, está en esa línea. Por lo tanto, ahí se dejan entrever algunos mensajes muy perniciosos, ¿no? El que es expuesto a la corrupción acabará corrompiendo, el que, ¿no? Hay mensajes verdaderamente crudos, ¿no?, y terribles. Y luego la película acaba con un exorcismo. O sea, lo que estamos viendo, o sea, esas ganas que tiene ella constantemente de confrontar a los niños con esas figuras fantasmagóricas que aparecen o se le aparecen, es una necesidad constante de no lo diré, de practicar un exorcizar. ¿No? De quitarles ese demonio del cuerpo, de arrancarles, y por lo tanto ahí hay una mentalidad freudiana también, ¿no? En el hecho de conseguir una catarsis, una superación de lo traumático que muchas veces está solamente en el que está afuera, ¿no? Ella, si la viéramos como una analista, sería una fatal psicoanalista, ¿no? Porque está constantemente haciendo preguntas e indagando y buscando, no haciendo preguntas, un analista tiene que hacer preguntas, ¿no? Pero lo que no tiene que buscar son respuestas. No, un analista no necesita respuestas. Y ella constantemente está en ese papel. Y luego, en cuanto, ya voy a acabar para ir cerrando, en cuanto a la confrontación que habéis hecho del histerismo y la locura, obviamente son dos cosas, como bien sabéis. Perdona, que no te entendí bien. El histerismo, ¿sí? La reacción histérica, desbordada, represiva que puede tener en este caso una mujer, porque es la protagonista de la que estamos hablando, pero obviamente la represión y el histerismo opera igualmente a ambos lados de los sexos y del género. El histerismo en sí mismo como aquel discurso que tiende a llevar el goce sexual a un lugar distinto del que le es propio, por decirlo de una manera, ¿no?, más o menos comprensible en términos psicoanalíticos, no tiene nada que ver con que veamos cosas que no existen o que escuchemos voces o que, ¿no?, se nos lleguen mensajes. Eso es otra cosa. Eso es alucinar, tener un delirio, y eso forma parte de la locura y nada tiene que ver con la parte, o la dimensión histérica de una persona. Y sin embargo, al final uno llega a la cuenta de que esta era una mujer loca. Y claro, si al final uno cierra el círculo con esa conclusión, es un tipo de locura el que se nos presenta muy, muy cinematográfico. Quiero decir, una mujer perfectamente equilibrada que parece ser que ejemplifica el rol de la persona integrada socialmente, de la persona equilibrada, madura, serena, sin desbordamientos, y que solamente tiene estos accesos. Es un poco, en fin, si al final lo que se nos está mostrando es una persona loca, bueno, vamos a decir que lo aceptamos. Yo no estoy de acuerdo con esa conclusión. No. No sabemos. Digo que no sabemos si está loca. Digo, sí aceptamos, sí aceptamos. Sí aceptamos que estamos ante una persona que alucina, y por lo tanto lo que sí sabemos es que las alucinaciones en términos realistas están en un contexto psicopatológico. Las personas que alucinan, que oyen voces y que tienen visiones que no proceden de la realidad, se dan en un entorno de locura y rara vez nos encontramos, ¿no?, un personaje de esta naturaleza. Pero eso sería ya meternos en harina de otro costal. Yo creo que también nos aleja del análisis propio, que es el estrictamente narrativo, y ahí concluyo que la película pues, nos lleva con tensión hacia una trama que tampoco debemos olvidar que fue una narración construida por fascículos y que por lo tanto hecha a base de entregas, y que en ese componente fascicular probablemente contribuyó a ese giro constante de un punto sobre otro punto, quizá buscando dejar al lector de entonces a un nivel álgido
y darle otra vuelta de tuerca en la siguiente entrega para conducirlo hasta este final, bueno, un poco casi como de película de terror total, ¿no? Con ese enfrentamiento del niño a la visión del mal. Fijaros una cosa, ella en todo momento lo que necesita es que los niños vean el mal, porque el mal necesita ser visto para ser comprendido. Y esa es una idea también... Y para ser superado, según ella. Y para ser superado, porque hay un es componente... casi lacaniano lo que ella pretende, decir, porque eso es bien psicoanalítico, encontrar así el punto, así, mediante el lenguaje, en el caso de Lacan, ¿no? Así, pero... Bueno, sí, un lenguaje que obviamente está muy vinculado al imaginario y por lo tanto a la imagen, ¿no? O sea, eso claro. no se pierde de vista. Bueno, en fin, he apuntado algunas cosas que quería decir que no se hubieran dicho ya y no sé si queréis rematar con algo más para... No, yo quisiera saber cuáles son esas cosas, pero primero permitirme una observación menor. Y es que tanto en la novela como en la película, prácticamente, es decir, hay una cosa que desconcierta, pero eso es menor, ¿no? Y es que, como podés ver, la casa está completamente arreglada, está limpia y todo, pero ¿quién hace eso? Porque al ama de llave no se la ve con un plumero, así que se dice que hay servidumbre, ¿no? En un momento, en la película aparece una camarera, una mucama trayendo algo, pero no aparecen para nada, no son nombrados ningún personal así de la casa de mantenimiento de esa mansión y de ese jardín y de todo eso. Y otra cosa es que es un mérito que sucedan tantas cosas terroríficas de día, ¿no? Por ejemplo, eso es en la película, cuando se ve a la antigua institutriz, la institutriz muerta, vestida de luto del otro lado del estanque, ¿no? Es un mérito así lejos, ¿no? Eso es totalmente sobrecogedor. Bueno, no mucho más. Te devuelvo la palabra, José. Bueno, pues simplemente eso, ¿no? Y también quizá dejar como una idea apuntada, ¿no? Un leitmotiv de la literatura, se ha escrito mucho y se ha contado mucho acerca de eso, que es el peso que tienen los que ya no están. ¿Los qué? Los que ya no están. O sea, Ausencia. Sí, claro, o sea, los muertos, pero no solamente los muertos, ¿no? Como agentes de significación y de avance de las tramas, si es el estrictamente narrativo, pero el peso de los ausentes y de lo traumático, ¿no? Incluso del tío que está ausente, ¿no? Sí, es que ahí justamente hay un juego de ausencias que determinan constantemente, y no solo eso, sino el silencio sobre las ausencias, porque en realidad la trama avanza gracias a los silencios ¿no? secuenciados uno detrás de otro ante las preguntas de ella. Ella es alguien con un deseo fuerte de saber y sin embargo que obtiene muy pocas respuestas. Y eso es muy desconcertante y muy inquietante. Ella tiene una pulsión epistemológica. Yo una cosa querría apuntar, que el final, cuando el niño muere, que es una cosa que hoy alguien ha comentado que no tiene demasiado sentido, precisamente yo creo que es la última vuelta de tuerca, y la última ambigüedad, porque cuando uno ya cree que lo que pasa es que ella está loca por cómo está apretando a los pobres niños, el niño se muere, que es algo que no tiene mucho sentido. El que el niño se muera abonaría la teoría o la posibilidad de que está poseído por el Queen, y que cuando ella consigue que se enfrente con esa cosa, con la imagen, eso es demasiado fuerte, porque cuando lo exorciza, pues le quita el espíritu que tiene dentro, pero el espíritu se lleva la vida del niño con él. O sea que ese final, ese último giro, que es que el niño muera, abonaría una ambigüedad más. O cuando ya uno cree que
que se ve muy claro que es que ella está como una chota, que está loca, pues resulta que a lo mejor no, porque que un niño se muera porque le aprietes y porque pegue unos cuantos gritos, no tendría por qué morirse, ¿sabes? Entonces abre otra vez más la otra posibilidad y ya uno como espectador al final acaba loco, ¿no? Cierto, cierto. Yo también quería poner el acento en eso. Hay una disfunción. No se corresponde bien el papel de alucinaciones que se le atribuye a ella al final de la película. Al final de la película podemos concluir muchos, que todo es una alucinación de ella, un problema mental de ella. Pero entonces no se explica la muerte del niño, por supuesto. Pero hay otra disfunción. Tampoco se explica el comportamiento de un niño pequeño, no sé, 10 años, 11 años. 10 años, 10 años. La novela dice 10 años. Con ese juego de seductor que constantemente exhibe. Le trata como un adulto él a ella. Sí, le galantea, ¿no? Sí, constantemente, pero en la escena final es ella quien le besa a él y le besa en la boca. Sí. Todo es un juego de confusión del que no podemos sacar nada claro. Realmente me ha parecido a mí. A lo mejor quizá perseguimos mucho la verdad y la verdad probablemente no la tenemos casi nunca de frente. Todos son partes de la verdad. Siempre. Sí. Sí, sí. Bueno, pues no sé si hay alguna cosa más, Matías, que quieras apuntar, Graciela. No, yo he disfrutado muchísimo con el análisis de todos vosotros y debo reconocer que si buscábamos una dimensión polémica, creo que no la hemos hallado. Por lo menos yo he estado en buena parte de acuerdo con cada una de las intervenciones y de las observaciones. Rescataría eso casi sobre el final, pero nada, para decir una obviedad, algo que dijo David y que me parece que es crucial. En la película en sí, si lo que estábamos comentando más allá del relato de Henry James, es esta reelaboración cinematográfica. El mérito me parece que allí es, más allá de todos los méritos que fuimos enumerando cada uno de nosotros, el encuadre, la escenografía, la fotografía, etcétera, etcétera, me parece que el mérito es de los guionistas. El guión es realmente brillante y aquí estábamos haciendo trabajar las neuronas y haciendo trabajar el juego de lecturas sobre un guión que es indestructible en el sentido de que es una obra abierta, en el sentido de eco. Dispara las interpretaciones y es una máquina de generar interpretaciones y no hay por dónde pillarlo, y eso es lo realmente fructífero, ¿no? Solamente una cosa me queda a mí que me he planteado, no he dicho antes, es que en toda obra, sobre todo en las obras que son muy representativas de un autor, y probablemente esta lo sea de Henry James, ¿qué parte del autor, de su propio ser, está en esta obra, ¿no? Y esa es una pregunta, yo creo, también interesante, que quizá podría resolver alguien que conociera mejor la obra completa y la vida del autor. Pero bueno, ahí queda abierta también esa cuestión. Pues no sé si quiere alguna cosa más, David o Graciela, y si no, cerraríamos la sesión. Pues chicos y chicas, cerramos aquí, ¿sí? Y nos encontramos el próximo domingo con un cuento que nos propone Graciela, que va a ser ¿qué cuento en principio vamos a analizar la semana que viene? Graciela, nos comentabas Tela antes. de araña. Tela de araña de Enríquez. Pues con tela de araña, ¿sí? Nos encontraremos el próximo domingo aquí en esta sección de los dominicales de los Eternautas. Muchas gracias por haber estado aquí y hasta la siguiente.